¿Y te imaginas un día encender el televisor y encontrar a Park Bo-gum compartiendo el pronóstico del clima? Esta fue la sorpresa que se llevaron los espectadores del noticiero Newsroom de JTBC el pasado 26 de mayo, ya que como parte de los promocionales de su nuevo K-drama Good Boy, vestido con el uniforme oficial del equipo de noticias, él apareció compartiendo el pronóstico del clima para el próximo día, con la encantadora sonrisa que lo caracteriza y gestos impecables, por lo que los fans rápidamente mediante foros en línea mencionaron que habrían olvidado el pronóstico por completo, ya que únicamente recordaban su rostro. Por otro lado, te recuerdo que Good Boy se estrenó este 31 de mayo a través de Amazon Prime, el cual sigue la historia de medallistas olímpicos quienes se convierten en policías mediante un reclutamiento especial, por lo que ahora usarán sus habilidades para pelear en contra de los criminales. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Luego del reciente anuncio de Rowan acerca de su ingreso al ejército, un par de días después se habría confirmado la fecha de ingreso de Cha-eun-woo, ya que el pasado 29 de mayo su agencia mediante un comunicado compartió, ya que él habría solicitado el ingreso a la banda militar del ejército recientemente habría recibido una notificación siendo aceptado, por lo que ingresará al centro de entrenamiento el próximo 28 de julio para realizar el entrenamiento básico, para después cumplir con este gran deber en la banda militar del ejército. Además, compartieron que para evitar accidentes la ubicación y horas se mantendrían privados y no se realizarían eventos, por lo que únicamente pedían el apoyo incondicional de los fans durante el cumplimiento con su deber. Él estará en servicio durante 21 meses y se espera su regreso para abril del 2027, por lo que desde aquí sin duda alguna esperamos el regreso de Cha-eun-woo y le enviamos nuestros mejores deseos. Hace unos días se liberaron algunas primeras imágenes del drama The Tyrant Chef que estará llegando bajo el título Bon Appetit Your Majesty, el cual será protagonizado por los actores In Yoon-ah y Lee Chae-min. La historia se basa en el webtoon de Tyrant Chef que sigue la vida de Ji Young, quien de algún modo viaja 500 años en el pasado luego de haber ganado el mejor concurso de cocina en Francia. Y es de este modo que conoce al rey Lee Jeon, quien posee un mal genio pero además un gran gusto para la comida. Él y Ji Young se conocen por accidente, pero gracias a sus habilidades culinarias le permite entrar al palacio. Aunque el drama anteriormente sería protagonizado por el actor Park Sung-joon, ha creado bastantes expectativas entre los fans, por lo que te comparto que se estará estrenando durante la segunda mitad de este año. Y la reciente llegada del drama Nuestro Seúl por descubrir a Netflix afortunadamente ha logrado sorprender a los fans, ya que según un informe de Fundex publicado por Good Data Corporation, el drama se posicionó en el tercer lugar en las listas de popularidad, mientras que sus protagonistas, los actores Park Bo-young y Park Jin-young, encabezaron la lista de actores más comentados. El drama sigue la historia de las hermanas gemelas Jo Mi-ji y Mi-rae, quienes son idénticas en apariencia pero polos opuestos en personalidad y a pesar de ello deciden cambiar de identidad después de un incidente. Por lo que este sería uno de los primeros K-dramas en el que Park Bo-young estaría asumiendo varios papeles, y gracias a esto ella rápidamente habría recibido varios elogios de los fans, quienes mencionaron que incluso habrían olvidado que era una sola persona interpretando varios papeles, ya que en cada escena lucía completamente diferente. Por lo que como siempre, si ya viste el drama, cuéntame tu opinión en los comentarios. En un video anterior les hablé un poco acerca del próximo drama protagonizado por los actores Ahn Hyo-sop y Chae Won-bin, So Loud Again Today, pero recientemente se habría confirmado que al elenco de esta próxima historia se estaría uniendo de igual manera el actor Kim Boom, marcando así su regreso a las comedias románticas. En él estará interpretando a Eric So, un ejecutivo de una reconocida marca francesa de productos para el cuidado de la piel, quien regresa a Corea con planes de establecerse en esta industria, los cuales comienzan a cambiar cuando conoce a Dam Ye-jin. Este regreso a las comedias románticas del actor Kim Boom ha sido una gran noticia para los fans, ya que durante su cameo en el drama Wedding Impossible o Boda Imposible que se emitió el año pasado, él habría sorprendido compartiendo que para él era un tanto difícil actuar en dramas del género, ya que no sentía que fuera lo suyo e incluso sentía que era más fácil interpretar papeles algo más duros. Además, en cuanto a este drama, se confirmó que se estará estrenando durante los primeros meses del próximo año. El último drama del género en el que Kim Boom habría participado fue The Woman Who Still Wants to Marry de 2010. Por lo que sin duda alguna esperamos su nueva participación en este próximo K-drama. Recientemente los fans de la pareja conformada por los actores Choi So-young y Jung Kyung-ho se llevaron una grata sorpresa, y es que ellos habrían logrado notar un dato bastante curioso.
ya que hace unos días un medio de comunicación compartió que ambos habrían sido vistos asistiendo a una boda, de la cual se compartieron algunas fotos en donde los fans notaron que ambos lucían lo que pareciera ser anillos de pareja, lo que llevó a crear grandes expectativas entre los mismos preguntándose si es que ellos se estarían casando pronto. Sin embargo, te comparto que por ahora ellos no habrían mencionado planes al respecto. Recordemos que ellos habrían comenzado a salir en 2012 haciendo pública su relación 2 años después, siendo una de las parejas más sólidas en la industria, ya que en varias ocasiones no dudan en demostrar el cariño que se tienen. Además, en cuanto a esta hermosa pareja, te recuerdo que el pasado viernes se estrenó el drama Oh Mis Clientes Fantasmas a través de Netflix, el cual es protagonizado por Jung Kyung-ho y los actores Seo Lin-na y Cha Hak-yeon. La historia seguirá al abogado No Moo-jin, quien después de un accidente que casi hace que se despida del mundo, obtiene la habilidad de ver fantasmas, lo que le da un nuevo rumbo a su vida, ya que antes solía ver su trabajo únicamente como una manera de ganar dinero. El drama se estará emitiendo los fines de semana y contará con un total de 10 episodios. Y continuando con dramas de Netflix, el pasado estreno del drama Querido Hong Rang se ha enfrentado a opiniones encontradas. Y es que recordemos que el drama se basa en la popular novela Tangeum, y debido a esto, según algunos internautas, la historia habría presentado fallas en la coherencia y desarrollos de argumento abruptos. Por lo que hace unos días con respecto a esto, el actor Lee Jae-wook habría decidido hablar un poco, compartiendo que se habrían eliminado varias escenas con algunas explicaciones, pero todo fue debido a que para los espectadores podría haberse considerado como abrumador. Por lo que aunque para él el drama habría estado bien organizado, dada la popularidad de la obra original entendía que para algunas personas podría parecer insuficiente, y en tono de broma compartió que quizás debía hablar con Netflix para hacer una guía de episodios. Por otro lado, como siempre quisiera saber tu opinión, así que no te olvides de compartirla en los comentarios. El pasado 27 de mayo, para los promocionales de su nuevo K-drama Nine Puzzle, los actores Son Soo-koo y Kim Da-mi estuvieron asistiendo como invitados al programa Whenever Possible, por lo que Son Soo-koo, con la sinceridad que lo caracteriza, sorprendió compartiendo una historia bastante graciosa, ya que durante una comida él confesó que después de comer le da sueño durante los rodajes, e incluso recordó una ocasión en la que se habría quedado dormido actuando, contando que habría sido debido a que comió mucho en el servicio de catering, ya que la comida fue realmente buena, por lo que estaba tan lleno y cansado que este mismo lo habría vencido. Además añadió que se encontraba un poco preocupado, ya que para su próximo proyecto el director le habría sugerido perder algo de peso, y esto era algo que nunca antes habría hecho. Sin embargo, no habría compartido más detalles con respecto a él. A pesar del éxito de su nuevo K-drama El Sabor de lo Nuestro, recientemente la actriz Go Min-si se enfrentó a una controversia, ya que el pasado 26 de mayo un post anónimo le habría acusado de aparentemente molestar, insultar y discriminar a algunos de sus compañeros. Esto aparentemente durante su etapa como estudiante, y aunque el post no la vinculaba directamente debido a las iniciales que fueron compartidas al igual que algunas fotos, los internautas rápidamente lo relacionaron con ella. Además, según la persona que compartió esta publicación, mencionó que no esperaba una compensación, sino que ella dejara de actuar para no causar más daños. Por lo que con respecto a esto, su agencia rápidamente emitió un comunicado, mencionando que estas afirmaciones eran falsas y sin fundamento, por lo que estarían emprendiendo acciones legales contra los difamadores, y por lo que además pedían no hacer especulaciones con respecto al tema, ya que añadieron que estas no solo dañaban a la actriz, sino también a su familia. Además de esto, habrían decidido cancelar una reciente participación que ella tendría en un evento. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.